Hola de nuevo, estamos en este programa en el que vamos a hablar de juegos para aprender palabras, ¿no? Juegos para trabajar con palabras, juegos para aprender el léxico. Y José nos va a traer algunos de sus juegos. Yo voy a comentar alguna idea mía y luego vamos a ver qué podemos hacer con esos juegos para digitalizarlos o para llevarlos a la clase o cómo los llevaríamos. Vamos a discutir sobre ellos, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿no, José? Lo que vamos a hablar. Eso es. A ver, bueno, como ya hemos dicho en alguna ocasión, Sergio y yo somos profesores de español como lengua extranjera, entonces originalmente todo lo que vamos a hablar hoy pues estaba pensado para profes de idioma, pero en realidad, bueno, cualquiera que trabaje en la enseñanza sabe que los estudiantes de hoy día tienen un déficit en lo que se refiere a la expresión oral, ¿no? Y al conocimiento de la lengua y, bueno, y también muchas palabras que no conocen o que apenas se utilizan, ¿no? Entonces, mm, tenemos que ver el programa de hoy con la mente amplia, ¿vale? Obviamente, quizás lo puedan aprovechar más los profes de idioma, pero cualquier profesor lo puede trabajar en su clase para mejorar las competencias lingüísticas de sus estudiantes, ¿vale? Y la idea es centrarlo en eso, en vocabulario, en palabras, ¿vale? Son Hombre, juegos de palabras. cada asignatura tiene un vocabulario específico, ¿no? De su campo ¿Ok? léxico, semántico, ¿no? Asociativo, que yo creo que debe trabajar de alguna forma porque al final, lo que dices, el alumno no es capaz de comprender lo que el profesor le está explicando si dentro de aunque sean nativos, ¿no? Si dentro de ese texto explicativo, de ese discurso del profesor, hay 15 palabras que el alumno no pilla, pues ya está fuera de juego. Su capacidad de comprensión, ¿no? Se Sí, ve reducida, ¿no? En ese sentido. claro, Perdón. hay un lenguaje, hay un metalenguaje también, ¿no? Hay un lenguaje que nos habla del lenguaje, ¿no? Y todo eso lo necesitan los estudiantes para avanzar en su aprendizaje, en sus asignaturas. Entonces, bueno, podéis ver los juegos que presentamos hoy, no solo como el juego en sí, sino como mecánicas que quizás podríais utilizar para crear vuestros propios juegos en clase. Después de la primera sesión de esta charla, ¿no? Que hicimos hace tiempo, hubo dos profesoras de árabe, de una escuela de idioma en Cataluña, que adaptaron uno de los juegos a sus necesidades para las clases de árabe. No tienen que tomar el juego tal cual, ¿no? Puedes decir, oye, pues esta mecánica me gusta o esta idea me gusta para hacer tal y lo llevo a mi clase, ¿no? O sea, lo siento por los creadores de juegos y las editoriales por lo que voy a decir, pero ni siquiera necesitáis comprar estos juegos, ¿no? Podéis tomar las ideas y aplicarlas de muy diversas maneras. Claro, porque en realidad lo que tú estás utilizando es una mecánica. O sea, Eso es. ya el soporte que te da el juego en sí es un añadido extra, pues claro que lo va a enriquecer. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, yo creo que tú vas a hablar hoy de un juego que a mí me gusta mucho, que es el Concept. Entonces, por ejemplo, el Concept es un juego que si tú no tienes el tablero, yo qué sé, si no tienes el tablero, tienes que hacerte un tablero. Eso Te es. lo puedes hacer. Está claro que te lo puedes hacer, pero no va a quedar tan chulo como el tablero del concept. Va a estar más adaptado. Bueno, ya depende de tu capacidad de creación. Si eres capaz de hacer un tablero chulo, guay, pues guay. También ahí está Genially, por ejemplo. Yo meto toda la coña de Genially. Ahí está Genially para ayudarnos en ese sentido a la hora de crear ese tipo de tableros o de digitalizar esas cosas de verdad muy, 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 muy fácilmente. Aprovecho que te he robado la palabra para decirle Nada, tú, roba, roba. yo robo, para decirle, robo carta. Para decirle a la gente que se suscriba al canal, por Dios, que os suscribáis, a ver si, yo qué sé, a ver si ganamos algo. O bueno, por lo menos una suscripción, ¿sabes? Que la gente Por- cuando ve los o- vídeos se suscribe, pero hay que decirle que se eso. suscriba, si no, no se suscriben. También está bien que le deis al like y también está bien que escribáis abajo un comentario, aunque sea para decir que somos feos. Me da igual. O sea, José, qué feo eres. Buen comentario. Sergio, afeítate. Perfecto comentario. ¿Sabes? Por favor, poneos lentillas, que parecéis dos gafapastas pesados, ¿sí? Callaos ya. Lo que sea, whatever, ¿sí? En inglés, en alemán, en ruso, en polaco, no importa. Comentad, por favor, ¿sí? Ya está. Ya, este es el rollo youtuber que tenemos que gastarnos, tío, porque si no, no subimos en suscripciones. Venga, ya está. Claro, Ya te he cortado el y... rollo. También he No, no, cortado. pero tienes razón, que si no, que al final se nos queda un mal cuerpo si pensamos que estamos hablando solo. No, eso también. Ah, bueno, y si estás viéndonos en directo, si estás viendo, porque esto se está grabando, pero estamos aquí, se está retransmitiendo por primera vez a las 8 en diferido, pero en primicia, ¿no? Entonces Eso es es. el estreno. Y nosotros estamos en el chat para atender a cualquier consulta. De todas formas, siempre puedes
ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web didactilang.com y a través del correo cursos@didactilang.com para cualquier curso. Aprovecho también para deciros que tenemos muchos cursos a vuestra disposición, entre ellos un curso de Genially, ¿sí? Totalmente digitalizado, y otros cursos, un curso de profes que juegan, totalmente digitalizado, y os recomiendo que vayáis a la página web, que ahí está, aquí, por ahí está la dirección, ahí abajo, pone http didactilang.com. ¡Ya! Se Terminé. acabó la promoción. Vamos al lío. Perdón. Nada, nada. Mira, iba a decir que tenemos menos anuncios que Antena 3, pero al final es falso. Tío, no me eches tierra, tío. Venga. Ya, venga. Bueno, Empieza ya, venga, empieza vale, pues ya. sí, empezamos. Mirad, a ver, en el tema de la adquisición, ¿no? O el aprendizaje de vocabulario, se distinguen tradicionalmente 4 fases, ¿vale? Una fase de codificación, es decir, en la que aprendemos la palabra, es decir, la palabra es un signo, ¿no? que está compuesto por una grafía y por un sonido, y a esa grafía y ese sonido pues le asignamos un significado, ¿vale? Por decirlo así rápidamente. Entonces, esa es la primera fase, ¿no? La de codificación. Pues si es una lengua extranjera, lo normal es a una palabra en inglés, pues tú le asignas tu código en español, ¿no? La primera fase pues consistiría en eso. Si eres nativo y aprendes una palabra nueva en tu idioma nativo, que es algo que ocurre, no por ser nativos conocemos todas las palabras de nuestro idioma, pues ocurre igual, ¿no? Lo que pasa es que tú no le asignas una palabra conocida, ¿no? No es como el proceso de traducción de un idioma extranjero a tu idioma, sino que tú codificas de otra manera, ¿no? Entonces esa sería la primera fase cuando se aprende una palabra nueva, la codificación. La segunda fase sería almacenamiento, es decir, esa palabra, ¿no? Ya tengo el producto y lo pongo en algún lado de mi memoria. Eso hay que almacenarlo. Eso también es una fase que hay que trabajar. Tendríamos una tercera fase que es la de recuperación. Es decir, yo puedo guardar algo, ¿no? Yo puedo ir a la tienda, me puedo comprar, no sé, me puedo comprar un libro, me puedo comprar unos zapatos y lo puedo guardar. Pero cuando voy a utilizarlo, hostias, ¿dónde he guardado los zapatos? ¿Dónde está este libro? ¿No? Entonces, la fase de recuperación es una de las más complicadas. Y con las palabras ocurre mucho. Aprendemos palabras, ¿no? Y Sergio también lo sabe por experiencia, que los estudiantes dicen, si yo esa palabra la he estudiado, pero ¿dónde está? ¿no? Entonces, el proceso de recuperación es bastante complejo y también hay que trabajarlo. Hay diferentes técnicas para trabajarlo. Y por último, una que es muy importante y que esa, la mayoría de la gente que estudia esto coincide en que es la que realmente ayuda a la fase de almacenamiento y recuperación de la palabra, ¿no? Ya que la podamos utilizar, que es el uso creativo de una palabra. El uso creativo de una palabra es utilizar esa palabra nueva en el contexto que no lo hemos aprendido, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, aprendo la palabra zapato en el contexto de la ropa y luego utilizo la palabra zapato en una expresión como tengo la lengua como un zapato o como la suela de un zapato, pues ese uso creativo del lenguaje me va a ayudar luego a poder utilizarlo con mayor agilidad y mayor fluidez en mi vida cotidiana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los juegos de los que vamos a hablar ayudan a estas diferentes fases del aprendizaje de una palabra. Hay juegos que nos ayudan a codificar, por ejemplo, el Concept es un juego magnífico para aprender a conocer las palabras, el interior de las palabras. ¿no? Luego hay otros juegos que nos permiten hacer uso creativo, otros juegos que nos permiten la recuperación de esta palabra. ¿no? Entonces, esta introducción no es simplemente por dar la chapa teórica, ¿vale? Sino es para que comprendáis que cuando llevamos juegos a clase no lo hacemos porque simplemente nos guste jugar, sino que hay una razón pedagógica detrás. ¿no? Y la justificación pedagógica es esta que acabo de decir, ¿vale? Bien, veo que Sergio se mueve, eso significa que no lo he dormido. Bien. No, perdóname, yo es que estoy totalmente. Es que no tengo nada que decir en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces tampoco te voy a llevar la contraria así por norma, ¿sabes qué te digo? Yo sí estoy de acuerdo, ni te voy a cortar por la cara, perdóname. Pero bueno, No, hombre, no. no, estoy de acuerdo contigo, no tengo nada que decir Estupendo. en contra, ¿sí? Por eso Vale. no digo Bueno, nada. de todas formas, toda esta parte teórica sobre la adquisición, el aprendizaje ¿no? y diferentes estrategias para aprender vocabulario, la cuña publicitaria, la trabajamos en profundidad en el curso Profes que juegan, ¿vale? La idea de hoy es ser práctico. ¿Qué juego, ¿vale? Y con qué finalidad. Un último apunte teórico, a ver, hay mucha confusión, ¿vale? Entre gamificación, o sea, siempre que hablamos de juego hablamos de gamificación y eso es incorrecto, ¿vale?
Lo que traemos hoy no es gamificación. La gamificación es actividades o ejercicios tradicionales, pues meterle mecánicas de competición de juegos, ¿no? Meterle puntuación, meterle, bueno, todas las mecánicas de un juego lo llevamos a nuestras actividades habituales. O sea, es llevar la mecánica de un juego a lo que no es un juego. Claro, eso es. Eso es Es gamificar. Es como. eso es gamificar, es trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo o profesional, ¿no? Porque en el ámbito profesional también se hace. Y en cambio, lo que yo traigo hoy, o lo que traemos hoy, es el aprendizaje basado en juegos. Es decir, utilizamos los juegos mismos que han sido creados con un fin lúdico, utilizamos esos juegos para aprender. Porque estos juegos de los que vamos a hablar no son juegos creados para la clase de idioma, son juegos creados pues para que la gente eche el rato con sus amigos y su familia. Para jugar. Eso, son juegos para jugar. Pero son juegos que se pueden utilizar en la clase, ¿no? Entonces utilizamos el mismo juego con el objetivo de aprender, ¿vale? Son dos conceptos diferentes, ¿vale? Pero al final estamos jugando. Así que no sé para qué explico esto. No, no, pero está bien porque pones un poco de luz en nuestras mentes. Camarada Ahí. gallego. Estupendo. Bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? Porque vamos a hablar del primer juego, el Concept. Que, bueno, aquí Sergio ha dicho que le gusta mucho, así que también nos contará por qué le gusta tanto, ¿vale? Voy a ponerlo en grande. Vale, pues este es el concept, ¿vale? El concept es un... Bueno, cuando abrís la caja del concept tenéis diferentes objetos, ¿no? Tenéis un tablero, tenéis unas cartas y luego tenéis unos objetos para señalar sobre el tablero, ¿bien? Aquí explicamos qué es el concept, ¿vale? El objetivo del juego es adivinar palabras a través de la asociación de conceptos señalando símbolos, ¿no? En el tablero, que ahora os voy a mostrar un ejemplo de tablero, tenéis diferentes símbolos. Por ejemplo, símbolos que pueden... un símbolo puede ser herramientas, ¿no? Entonces, si tú marcas ese objeto, significa que la palabra que tienen que adivinar los otros jugadores es una herramienta. Luego tienes quizás otro icono que es grande o pequeño. Entonces tú marcas pequeño. Otro objeto que puede ser, no sé, un papel, ¿no? Acordar un papel, ¿no? O quizás tienes otro objeto que es otro dibujo que es un símbolo que es un animal, ¿no? Entonces si tú marcas un animal ya sabes que tienes que adivinar un animal, ¿no? Entonces, es lo que decía de la fase de codificación, ¿no? Con concept, tú lo que estás haciendo es descomponer la palabra, ¿no? Por ejemplo, imagina tenemos la palabra tijeras. ¿Qué es una tijera? Es una herramienta de metal que corta, ¿vale? Y que la puedo utilizar, no sé, pues en la oficina, ¿no? Entonces, esa descomposición la hacemos a través de los símbolos del tablero. Entonces, la persona que toma su carta y dice, ok, pues mis compañeros van a adivinar tijeras. Tiene que señalar correctamente en el tablero esos símbolos que representan la palabra tijeras para que los demás lo acierten, ¿no? Los símbolos del tablero en principio, son universales, ¿no? O están pensados para que sean universales. Yo he tenido algunos problemas en clase con algunas culturas, ¿no? Que han dicho, ay, pero esto para mí no simboliza tal. Pero bueno, en general el tablero está bastante bien hecho, Eso ¿vale? puede ser subjetivo, ¿eh? Porque yo lo he Claro. utilizado con gente de diferentes nacionalidades y no he tenido. A ver, he tenido problemas individuales Eso es. con alguna persona del grupo, pero el grupo general me ha aceptado el símbolo. O sea, entonces no. Mm. ¿Sabes? A mí me gusta mucho el tablero. Me parece que hay Es una un maravilla. gran trabajo detrás de ese tablero, sí. Perdón, Sí, entonces, perdón. bueno, tú con el tablero, Sergio, es verdad, ¿no? Que, como decíamos, no es un juego para la clase de idiomas, ¿no? No es un juego solo para aprender palabras. Tú puedes jugar a las películas también, ¿no? Puedes decir, bueno, pues vamos a jugar con películas, con libros, bueno, no sé, lo que se os ocurra, ¿no? Eh, lo que decía antes, es verdad que el tablero en Concept es muy importante y hacer un tablero propio, pues, es complicado, pero se puede hacer. En cambio, las tarjetas no. Tú puedes crear tus propias tarjetas, ¿no? Si tienes el tablero de Concept o un tablero similar, tú puedes crear tus propias tarjetas en función de lo que tú quieras trabajar en clase, ¿no? Entonces, puedes organizarte un vocabulario por niveles, un vocabulario por temas, ¿no? Para la clase de historia, para la clase de matemáticas, por ejemplo. Sería muy interesante, ¿no? Que trabajaran conceptos matemáticos. Y así con todo, ¿no? Y la dinámica es muy sencilla. Un estudiante toma una tarjeta, en esa tarjeta tiene varias palabras y tiene que marcar, ¿no? En el tablero esos iconos, esos símbolos que definan a la palabra. Y el resto de estudiantes deben adivinar de qué palabra se trata. Es la mecánica más sencilla del juego. Podemos hacer una prueba, ¿vale? Yo tengo Sí, aquí, sí, sí, espera, por favor. mira.
Por ejemplo, ¿no? Imaginar que yo he marcado en el tablero estos iconos, ¿vale? Estos símbolos son los que yo he marcado en el tablero. Entonces, ¿qué palabra es, Sergio? Yo del tirón. A ver, dímela. ¿Te la conceptualizo o te digo del tirón que es una abeja? Ah, las dos cosas, venga. Venga, Así conocemos mejor el juego. es un insecto, es pequeño, es volador, es amarillo y es negro, Perfecto. ¿no? Qué Es el bien. hipopótamo, ¿no? Qué bien lo hago, ¿eh? Magnífico. Entonces, Sí, es que eso es. en ese sentido es porque la explicación que has dado me ha parecido muy buena, ¿no? Ya no es solo el hecho de adivinar, sino el hecho de como de conceptualizar, de aprender a definir, de los elementos de una definición. ¿Cómo yo puedo definir un objeto, ¿no? Eso es. Y me da una serie de características como qué hace, cómo es, qué colores tiene, tamaño, dimensiones, espacio, ¿no? Que va a ayudar al alumno a, pues claro, a hacer suyo ese concepto, ¿no? Porque va a, Eso. como tú decías, a utilizarlo de manera, no sé si es de una manera creativa, no sé si es de una manera creativa, pero es de una manera muy reflexiva. O sea, porque el alumno tiene el concepto y ahora tiene que ver, está con el concepto en el coco todo el tiempo y tiene que ver cómo lo representa. Y todo ese tiempo el alumno está con esa palabra, con ese concepto, Eso es. y el resto de alumnos está buscando esa palabra. Entonces, no sé, a mí de verdad, a mí me parece un juego de los mejores, de los mejores para trabajar en clase, de los mejores. Yo en clase lo utilizaba siempre que podía, lo llevaba, ¿no? O también como Warmer, ¿no? Para que Sí, otra cosa, un programa que ayer estábamos discutiendo sobre qué vamos a grabar, qué vamos a grabar antes de preparando el programa y se nos fue. Warmers es una cosa que también podemos, como un programa verdad. sobre actividades de calentamiento, rompehielos, ice breaking, ¿no? Rompehielos, Sí, sí. calentamiento y actividades de enlace, ¿no? O sea, un poco para trabajar un poco la secuencia, ¿no? Para que no sea ejercicio Para uno conectar, sí. ejercicio 2 ejercicio 3 Sí. contextualización y conexión, rompehielos. Pues venga, eso nos lo apuntamos de programa, ¿vale, José? Para el Sí, siguiente o porque para el mira, otro, sí. en la secuencia didáctica, por ejemplo, ¿no? Este juego, pues tú, no sé cuándo lo llevaríamos, ¿no? Pues yo lo he llevado en diferentes momentos, ¿no? Al inicio, por ejemplo, para presentar el vocabulario. Vamos a ver vocabulario de los animales, ¿no? Por ejemplo. Quizás los estudiantes no conocen el vocabulario de los animales, que normalmente en otros idiomas, pues como no es un vocabulario que tú utilices normalmente, ¿no? Cuando tú viajas a Inglaterra no te pones a hablar de todo el reino animal, entonces, pues tu vocabulario de Pues animales en yo inglés es sí, bastante ¿eh? doméstico. Yo Pues, sí. yo sé que es tu tema de conversación favorito. Entonces, claro, pues, pero en cambio los estudiantes sí conocen, normalmente, ¿no? Ya conocen palabras como pequeño, como animal, como volar, ¿no? Entonces, además de codificar la palabra, ¿no? Para presentar el vocabulario nuevo, tú estás trabajando con el estudiante un vocabulario instrumental, ¿no? Es decir, no me digas, José, ¿cómo se dice fly? Y yo digo, mosca. No, explícamelo. Un insecto pequeño que vuela, que es negro, ¿no? Y eso ayuda mucho, pues tanto a codificar la palabra, como a mejorar la comunicación, como a dar habilidades y competencias comunicativas, como luego el estudiante la va a recordar más fácilmente, porque no ha hecho un ejercicio de traducción simultánea y ha apuntado la palabra en la lista, ¿no? Ha reflexionado y ha jugado con ella, ¿no? Entonces es un juego que, vamos, estáis tardando en salir a la tienda a comprarlo. No, que no penséis que estamos patrocinados por Concept. Bueno, esta gente, esto es Das Modus, ¿no? Creo que este juego es Sí, Das Modus. que si nos están viendo y me quieren enviar una caja, pues se lo agradezco. Pues sería guay, sería guay. También deciros que Asmodus, durante la pandemia, famosa esa, recordáis, ¿no? Esa pandemia que hubo aquí el año pasado. Pues puso a disposición aquí del pueblo un montón de material digitalizado para utilizar y para que la gente jugara en casa. Entonces, De hecho, el concept, el tablero estaba en PDF, ¿no? Era posible encontrarlo. No, no sé si lo tienen todavía o si ya lo han cortado, ¿no? Pero es hombre, verdad que durante algunos meses lo tuvieron. ya se acabó la pandemia, quizás ahora lo hagan por la guerra, yo qué sé, por Ucrania, no sé, pero bueno, no No, sé. La cosa es la cosa es que en ese sentido, a ver, pues mucho material que luego puedes llevar fácilmente a la clase porque te lo daban con una calidad, con sí, esa idea, ¿no? Para que la gente jugara, ¿no? Fue su forma de colaborar con nosotros, que fue un gesto sí. muy bonito, ¿eh? Quiero decir que no es muy habitual Claro, que una empresa haga eso, ¿bien? también porque saben que el juego es tan bonito, el tablero es tan bonito que al final te merece la pena comprarlo. Está claro, es que está claro, Pero, es que no tiene pero nada por que otro ver. lado,
también depende de las necesidades del profe o de la profe en la clase. Claro. Tú puedes crear tu propio tablero. Es decir, bueno, voy a hacer un concept simplificado para mis clases de idioma o para mis clases de historia o de tecnología o de lo que sea. Ajá. Vale, aquí por ejemplo tenemos otro, ¿no? Otro ejemplo. A ver, ¿qué puede ser esto? Sergio, cuéntame. A ver, esto es una herramienta mecánica que sirve para cortar madera. Ajá. Supongo que puede ser una sierra eléctrica, ¿no? Sí, no. Una sierra de cortar de... Una motosierra, ¿no? Claro, mira, fijaos, ¿no? Qué cosa más interesante para las clases de idiomas, ¿no? Tenemos la palabra sierra, que es la importante. Ahora, combinaciones posibles con la palabra sierra. Sierra mecánica, sierra eléctrica, sierra... ¿no? Y ampliamos el vocabulario. Ajá. Entonces, Si lo haces en un H5P, ¿cuántos inputs le tienes que poner de corrección? ¡oh, madre mía! Tendría, sí, la verdad es que saldría una palabra, una lista bastante larga. Ah, pues tenemos un curso de H5P a la venta, recuerdo, os lo recuerdo. Sí, es verdad que hace tiempo que no hacemos publicidad, ¿no? Claro, por Mira, por favor. ejemplo, con niveles avanzados, Sergio también lo utilizaba para trabajar fraseología o proverbios, ¿no? O refranes, ¿no? Entonces, este también es muy... Ya, pero ya, a ver, vamos a ver. Claro, mira, la primera, por ejemplo, ¿no? Es una forma de decir que es un dicho, es Ajá, una fraseología, ¿vale? ajá. Claro, es como una persona feliz o afortunada y luego Ajá. tenemos ahí como los juegos y luego tenemos ese símbolo del amor y la persona desafortunada, ¿no? Pues ya está, Eso ¿no? es. Afortunado en juegos, desafortunado en amores o a la inversa, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Entonces, claro, Ajá. la fraseología, las expresiones idiomáticas normalmente son difíciles de comprender ¿Y, para los y estudiantes, cómo ¿no? haces? Entonces, Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Cómo lo haces? no tengo el tablero a mano, pero te digo que Si te soy, pones, lo sacas, ¿sí o qué? soy bastante bueno en concept. De hecho, diría que soy campeón mundial de concept. Así que, Bueno, un día podemos, sería guay intentar hacer un tablero digital y echar una partida, porque se puede hacer digitalmente, ¿eh? Se puede hacer no, con Genial y se puede hacer digitalmente y hay una plantilla que se llama MemoPost que nos permite memorizar las posiciones de los tableros. Entonces, bueno, pues oye, es muy interesante. Para hacer tableros, Genially en ese sitio. Además, ofrece muchos tableros ya prediseñados que solo tienes que coger y adaptar a tu necesidad y mola mucho. Perdón, sigue, no, sigue. pues si algún día alargan el día y en vez de 24 horas le ponen 30, lo hacemos, ¿vale? Lo Vale, hacemos y nos perfecto. comprometemos a hacer un campeonato de concept entre profes y estudiantes. Puede molar, puede molar. Bien. Bueno, mirad, otro juego que a mí me gusta mucho, es un juego muy... además, las cartas que tiene este juego son muy bonitas, ¿no? Se llama When I Dream, ¿no? Es como mientras sueño o cuando sueño. Y el objetivo es adivinar palabras a partir de las pistas de los compañeros, ¿no? Entonces, las cartas tienen dos palabras, ¿no? Y un dibujo que representa las dos palabras. Entonces, si tú, por ejemplo, sacas la carta en esta posición, pues te toca trabajar con esta palabra. Si sale en esta, pues con esta otra palabra, ¿no? Entonces, eso le da mayor jugabilidad al juego, ¿no? Y está muy chulo también porque luego las cartas son muy reutilizables, ¿no? Porque al trabajar la carta con dos conceptos, con dos palabras, son ilustraciones, ahora voy a enseñar algunas, ¿no? Muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, la idea es adivinar palabras a partir de las pistas de los compañeros. La dinámica. El estudiante que la queda, ¿vale? En teoría está soñando, ¿vale? Entonces tiene los ojos tapados y saca una carta que contiene una palabra. El juego te viene como una especie de corona que tú colocas la carta aquí, ¿no? Entonces tomas la carta, la colocas aquí, se supone que ese es tu sueño, ¿vale? Entonces el resto de estudiantes deben decir una palabra que guarde relación con la tarjeta, ¿vale? Y al final de la ronda el jugador deberá dar la respuesta. Si es correcta, la carta pasa al lado derecho. Si es incorrecta, pasa al lado izquierdo. Y perdóname, Vale. Sí. la respuesta correcta del alumno debe ser una de las palabras, la palabra que se ve No, la arriba, palabra ¿no? que se lea, porque la otra palabra está tapada, ¿no? Ok, Al colocarla, está tapada, está al revés, no. Tiene que ser la palabra que se ve arriba, ¿no? ajá. Entonces, si es correcta, va al lado derecho, si es incorrecta, al izquierdo. Y al final del turno se cuentan las cartas del lado derecho y esa es la puntuación. Además, hay una variante que es que al final del turno, con las cartas que son correctas, el estudiante puede contar una historia. No, pues esta noche he soñado que... Y con las cartas va contando la historia de lo que ha soñado. Ajá, Entonces, ya tienes la tarea de casa ya, ¿no? genial. Sí, yo de hecho muchas veces lo hacía así. Decía, bueno, eh,
la tarea de casa, pues escribís el sueño. Le tomáis una foto a las cartas Claro, claro, claro. Con la posibilidad y de digitalización automática que tenemos hoy en clase, que todo el claro, mundo tiene una digitalizadora en su eso. bolsillo, pues es perfecto, porque te Y haces es una un foto. aprendizaje muy, muy significativo, porque bueno, lo que están contando es una experiencia que han tenido en clase, ¿no? Y algo muy habitual, ¿no? Que es hablar de qué sueño, un sueño que ha tenido, están contando qué pasó. Y luego ahí, Perdóname que te interrumpa, sobre esa cosa que has dicho que sirve para ponerse tarjetas en la cabeza, que parece una estupidez. Eso se puede comprar, supongo, ¿no? O sea, sí, eso en cualquier tienda, en cualquier bazar de estos iba a decir de 20 duros, ya no, estoy un poco, me hago mayor, en el, que en todo el- 1 euro, Ajá. venden cosas de esas, fabricadas para otros juegos o... Ah, Sí, pues, sí. pues yo no las, pues a ver si las veo, porque a mí yo las buscaba, porque cuando yo estaba fuera, en España no las he necesitado, la verdad, porque cuando he trabajado en España con grupos ha sido en academias que ya las tenían, pero Ah, no sé dónde comprarlas, no las he visto en las tiendas esas, a ver si las encuentro. sí, Porque sí, es fácil. para jugar con los niños tiene que también está guay, ese tipo de cosas le Claro, pueden... a ver, porque en realidad no la necesitas, ¿no? Este estudiante podría tener la carta aquí en la mano, pero está más chulo cuando lo pones aquí, porque además la idea del juego es que estás soñando, ¿no? Mola Es algo más, que te mola sale en tu mucho cabeza. más. Está más chulo, ¿no? No, claro que sí. Y siempre hace más gracia y además evita las trampas, ¿no? Porque si el estudiante abre los ojos, está aquí arriba, no lo va a ver, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. yo si lo podéis encontrar, compradlo, porque además, no sé, son de estos coronas de plástico, son muy baratas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una variante que es para complicar el juego que a mí me encanta, ¿no? Es que en teoría las personas que te están ayudando son como hadas, ¿no? De los sueños. ¿No? Son personas que te ayudan. Pero también hay personajes malos, ¿no? Hay hadas malas o hados malos que te dan pistas falsas. ¿No? Y esto es muy interesante, porque también a la hora de codificar las palabras es muy interesante. ¿No? La persona que te da una pista falsa tiene que hacerlo de tal manera que tú no sepas que es una pista falsa. ¿No? Es decir, si yo, por ejemplo, aquí tengo un perro, ¿no? Y alguien dice animal, ladrar, y el otro dice, yo qué sé, pantalón, esta es la pista falsa, ¿no? Entonces no vas a conseguir tu objetivo. Tú tienes que dar una pista falsa que digamos, no desentone de las pistas correctas. ¿No? Ajá. La idea es despistar. Entonces, esto ayuda a hacer un uso creativo del lenguaje bastante bueno, porque no es fácil, ¿vale? Dar ese tipo de pistas falsas. Tú puedes decir cualquier palabra que no tenga relación, pero decir una palabra que despiste al otro compañero y que tenga relación con la carta es complicado, ¿vale? Sí, 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 sí. Es complicado. Pero incluso para un nativo, quizás eso sea un juego Sí, sí. demasiado. A ver, depende del nivel que estés, ¿no? En un nivel muy, muy avanzado, Claro, sí. pero mira, no sé, por ejemplo, ¿no? Imaginar que un estudiante saca esta carta, ¿no? Y tiene, fijaos que hay dos dibujos, ¿no? Hay una pequeñita persona ahí con un trineo y hay una almohada. Pues le ha tocado la parte de la almohada, ¿no? Entonces, una persona, los compañeros le van dando pistas, ¿no? Dormir, cama. Entonces, claro, al tú asociar palabras relacionadas con la cama, estás utilizando palabras que tienen que ver con el descanso, con muebles, ¿no? Entonces, ahí es fácil meter una pista falsa, ¿no? Dice dormir, cama, pijama, ¿no? Por ejemplo. Entonces es algo, es un juego bastante interesante, ¿bien? Y lo digo, existe el juego, existen las cartas, pero podéis hacerlo por vosotros mismos. De hecho, yo muchas veces para trabajar el vocabulario que habíamos trabajado durante un mes o un trimestre en clase, lo que hacía era crear mis propias cartas. Buscaba los dibujos por internet o simplemente ponía la palabra y ya está, ¿no? Un poco más triste, más eh, sencillo, pero bueno, al final lo que importa es la mecánica del juego. Hombre, no tiene por qué. Claro. Depende de las imágenes y de lo que busques y de lo que crees, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, ya digo que el juego no está pensado para la clase de idiomas, entonces si tomáis el juego como tal, pues, no sé, un profesor de idioma normalmente pues trabaja con un objetivo, entonces hay palabras, ¿no? Como lupa, pues que quizás no viene en el currículum del nivel A2 en el que estoy trabajando, pues lo suyo es prepararlo previamente. Claro, claro, ese es el problema, que si tú trabajas con todos los juegos en abierto, o sea, con las tarjetas en abierto, no hay ninguna focalización de objetivos. No sé, Ujú. es muy disperso, ¿no? No sé qué tipo de utilidad tiene, a no ser que tú Sí, reduzcas el léxico, el input con el que estás trabajando, sí. Eso tienes claro, que yo lo... controlar, hay que controlarlo. Sí, Eso con Concept es muy fácil porque tú puedes dar listas de claro. palabras, no tienes por qué utilizar tarjeta, tú tienes una lista de palabras y le das al alumno, le dices la palabra en el oído, no sé qué.
¿Sabes qué te Hombre, digo? yo lo, Por lo que ejemplo, ¿no? hacía, Sergio, era. Yo tenía preparadas ya las plantillas, ¿no? Es decir, plantilla para Buena y Dream, plantilla para Concept, plantilla para diferentes tipos de juegos. Entonces, claro, es un trabajo que tú haces una vez, ¿no? Es decir, pues yo estoy con un grupo de un nivel B1, por ejemplo. Yo durante el curso voy anotando las palabras que vemos cada día en clase, ¿no? Las palabras que tenemos que aprender y las voy metiendo en estas plantillas. Ese trabajo lo hago una vez. Ya el año siguiente o cuando tenga otro grupo también de nivel B1, eso está ahí. Quizás tengo que añadir una o dos palabras, ¿no? Pero está ahí. Y es algo que yo recomendaría, decir, ok, pues quiero tarjetas de este tamaño para este juego y pues en esta tarjeta de Buena y Dream necesito este formato. Pues me hago las plantillas y voy metiendo las palabras poco a poco y al final tienes ahí un archivo de cartas enorme. Claro, claro. Trabajo de poco a poco y de acumulación, sí, sí, sí. Eso es. Yo el concept, por ejemplo, lo utilizaba sobre el manual con que trabajaba. Entonces, como el manual normalmente se está trabajando en un campo léxico, porque normalmente se trabaja como en un entorno, ¿no? Mm, Yo qué sé, pues entonces intentaba reducir el campo léxico de lo que estábamos trabajando a el léxico que estábamos viendo en esa unidad, por ejemplo. Entonces yo podía sacar el concept en cualquier momento no. y los alumnos tenían el tema 7 que es el que estábamos trabajando, que es el hospital, yo que sé, el que sea, entonces pues hay como, ya está cerrado el trabajo, ¿no? Esto es un Sí, trabajo abierto en ese sentido. Y ya no me requería de ningún trabajo, quiero decir. Una vez que yo tengo el campo léxico acotado, el alumno decide qué palabra él quiere representar, él la escribe en un papel como para evitar la trampa, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Para no ir cambiando de palabra, porque si o se la doy yo o él la elige claro. dentro de ese campo léxico, la escribe previamente y ya se la representa, ¿no? Entonces, Sí. Claro, y lo podéis hacer así, es decir, trabajar por bloques temáticos, pero luego, por ejemplo, para el aprendizaje de vocabulario, ¿no? Es muy importante que el estudiante se exponga a esa palabra a lo largo de un curso en diferentes momentos, ¿no? No sé si eran 6, 8 o 9 veces. Entonces tú, de vez en cuando, puedes hacer un resumen. Venga, vamos a trabajar los 3 temas que hemos visto. Y tomas todas las palabras de esos temas y las vas mezclando, ¿no? Y así cada cierto tiempo, ¿no? Es una forma de exacto. No solo voy a exponer al estudiante a esas palabras en otros textos o en otras actividades, sino que voy a utilizar el juego para crear esas oportunidades, ¿no? sí, 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 sí. Muy bien. Y además es Y una forma fácil de mostrar eso, o sea, de generar esa forma de meterle ese input, ¿no? De alguna forma, eso es. mediante el juego, porque estás trabajando palabra, 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 muchas palabras. Entonces, ¿no? No es lo mismo que un texto, que es más, si tú le pides que te produzca un texto sobre este contexto, ¿no? De ese ámbito, él va a utilizar un número de palabras, pero quizás va a utilizar menos de las que tú quieres o no va a utilizar todas las que tú Eso es. quieres. Entonces, así lo diriges tú más, ¿sí? Claro, porque se focalizará en un tema, ¿no? Dirá, bueno, pues voy a hablar del hospital y al final te centras en el hospital y te olvidas de hablar de, no sé, del transporte y de la comida, ¿no? Entonces, Ajá. aquí pues no sé, son buenas como actividades de repaso y de evaluación también, ¿no? A ver qué tal va ese vocabulario. Ujú. Bueno, otro juego, voy a hablar de él, pero es del más famoso, creo, es el Dixie, ¿no? Que es un juego. A ver, puede ser un juego para trabajar solo por palabras o juego narrativo, ¿no? Pero es un juego narrativo que tampoco permite mucha narratividad, no es para contar muchas historias, ¿no? No es como otros que vamos a comentar en otra sesión, ¿no? Que son juegos más para hablar y para interactuar, ¿no? Entonces tiene una fase de, bueno, el juego, como veis, es una caja con un, con un tablero para la puntuación, para contar la puntuación, con diferentes fichas, ¿no? Que normalmente son conejitos, depende de la versión que tengáis. Y luego unas cartas con unas ilustraciones que son maravillosas, también son muy bonitas. Y que yo he utilizado no solo para jugar al Dixie, ya he utilizado para crear historias, para hablar del futuro y echarle las cartas a alguien, para, bueno, no sé, enviar una postal a un familiar, ¿no? Mira, esta postal le compro, y no sé, lo que se os ocurra, porque los dibujos dan mucho juego. Entonces, la idea es que el jugador inicial elige una de sus cartas, ¿no? Tiene 7 cartas en la mano, creo que son 7, sí. Eh, y dice una palabra o frase, ¿vale? Y a partir de esa palabra o frase, los demás jugadores deberán elegir entre sus cartas una que se asemeje a las palabras que ha dicho el jugador inicial. Yo tengo una baza de cartas. Entonces yo digo, quiero decir una sobre esta carta.
y digo, no sé, Claro, pero un tranqui. momento antes, Sí, en cada turno hay una persona que es como el narrador, el ¿no? narrador o el que se la queda, ¿no? Diríamos aquí, Mm, no sé cómo. El que se la, sí, yo diría el que se la queda, no sé si eso es muy gaditano o es al que le estándar. toca, ¿no? Al que le toca, al Te que le toca a toca. mí, A ¿no? cada vez le toca a uno y ser es el que tiene que Mm, decir y poner la carta y como ser un poco como el director, ¿no? Digamos, eso de es. cada ronda, en cada ronda, perdón, ya, ahora sí, Claro, sí. entonces, no sé, por ejemplo, me toca a mí primero y digo tranquilidad, ¿no? Pues entonces yo ya tengo seleccionada mi carta y ahora Sergio debería buscar entre sus cartas una imagen que asocie al concepto o a la idea de tranquilidad, ¿vale? Podéis jugar. Y todos los Y jugadores lo deben mismo. hacer lo mismo, ¿sí? Y luego en secreto se ponen todas sobre la mesa, Claro, y ¿no? cada jugador pone una carta, la carta que él elige, que él piensa que se parece más a ese concepto de tranquilidad que ha dicho José, que es el, perdón, el Mm, título que él ha elegido. Todo el mundo pone una carta suya pensando en esta carta puede representar ajá. la tranquilidad, porque claro, ese tipo de cartas, las cartas son así, como muy evocadoras, muy, ¿no? Como... Claro, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Imaginad que somos 8 jugadores, ¿vale? Entonces, yo he dicho, bueno, estoy trabajando con mis estudiantes fraseología, ¿no? Digo, mi madre siempre dice que tengo la cabeza en las nubes. Entonces, cada jugador ha elegido una carta que relaciona a esta idea, a tener la cabeza en las nubes, y están sobre la mesa. Entonces, ahora los jugadores tienen una ficha, ¿no? Con unos números que deberían colocar sobre mi carta. ¿No? Entonces dice, ok, yo creo que la carta de José es la carta número 2, ¿no? Y otro dice, no, yo creo que es la 6. Ah, yo también creo que es la 6, ¿no? Entonces es como un sistema de votación, ¿no? Los estudiantes votan y la carta que tenga más, por ejemplo, si mi carta es la 2, pues, y tiene 2 votos, ¿no? Si mi carta es la número 2 y tiene 2 votos, yo ganaría esos 2 puntos, pero los estudiantes que han votado mi carta también ganarían un punto cada uno, ¿no? Porque han conseguido meterse en mi mente, ¿no? Esto es lo que ha pensado José. Pero si, Ajá. por ejemplo, la carta 6 ha obtenido puntos o votos de otros estudiantes, ese jugador también lleva puntos porque ha conseguido hacer una asociación mejor que la mía, ¿no? Es muy Entonces se trata de eso, interesante. de ganar puntos por asociación, ¿no? Y es muy chulo el juego. O sea, es bonito de jugar porque también las cartas, como dice José, las ilustraciones están muy trabajadas. ¿Eh? Sí, e igual que de lo que decía antes, Sergio, las cartas del Dixie se pueden descargar en PDF. Luego os dejamos el enlace por ahí si queréis, pero bueno, ponéis cartas Dixie PDF en Google y os aparecen, porque las liberaron también, ¿no? Claro, esas cartas Mm, de Dixit, por ejemplo, yo las tengo montadas en un Genially, que es algo muy habitual, ¿no? Utilizarlas mm. para lo que tú decías, ¿no? Para generar, perdón, no te vayas todavía de Dixit, Sí, para sí, sí. generar historias o para generar como un creador de historias. Si yo te doy a ti tres cartas con esas, por ejemplo, con la carta uno, la carta 6 y la carta 4, pues tú tienes que crear una historia, imagínate. Y te hago esas tres fotos, esas plac, te haces la foto y pues venga, produce una historia. O sea, fomenta la imaginación, no sé, la creatividad, no, es un trabajo de creación. Entonces, bueno, que se puede hacer, se puede montar el mazo de cartas y que tú al hacer clic sobre ellas vayan, aparezca una carta diferente y tener grupos de cartas para generar aleatoriedad. También es una cosa que podemos hacer muy fácilmente con Genially, ¿sí? Entonces, nada, sigue. No lo voy a enseñar porque simplemente sería eso. O sea, Vale. cada vez que si tú haces clic en cada una de esas cartas, pues empezaría a mover y cambiarían las cartas. Y cada vez que haces clic, cambia la carta y cambia la carta. Y tú puedes generar nuevas combinaciones cada vez haciendo clic en cada uno de los mazos de carta. Pues eso lo hace Genially, por ejemplo, ¿sí? Venga, Sí, ¿no? Y pensar que es importante también hoy día pensar en la versión digital de los juegos, ¿no? claro, Porque no solo para las clases online, sino si tú tienes una pizarra interactiva en clase, pff, es una maravilla para jugar estas cosas, ¿no? claro. Venga, a ver, puedes seguir, Bien. José, Bueno, sí. pues voy con el último juego que traía, que es el Código Secreto. Bueno, y es un juego también, ¿no? Tenéis, como veis aquí, diferentes cartas. En las cartas hay palabras, ¿vale? Y se juega por equipos. Hay 2 equipos, el equipo rojo y el equipo azul, ¿no? Cada equipo elige un capitán, ¿bien? Como veis también hay un tipo de cartas que vienen como es un código de colores, ¿no? Vienen azul, rojo y amarillo, ocre, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este juego? Los capitanes se sientan en un lado de la mesa y son los únicos que pueden ver este código de colores, ¿vale? Ese código de colores representa la disposición de las cartas en la mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis 1, 2, 3,
4 o 5, ¿vale? Es un tablero de 5 por 5 cartas, son 25 palabras en total, y en el código de colores hay 25 casillas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues el capitán del equipo azul tiene que fijarse dónde están las cartas azules, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, en esta carta que está levantada, pues tenemos una línea de cartas azules, ¿no? En la segunda columna hay 4 cartas azules, luego en la esquina superior derecha hay otra carta azul, ¿no? La Ajá. idea es que yo tengo que, mediante pistas, hacer que mis compañeros señalen la carta azul, ¿vale? Si por error mis compañeros señalan una carta que está situada en la zona roja, el punto iría para el equipo rojo. Si señalan la zona amarilla, es carta neutral, punto para nadie, ¿no? Entonces se van consiguiendo puntos hasta que se tapan todas las palabras, ¿no? Es un juego interesante porque normalmente los estudiantes empiezan a jugar de manera conservadora, ¿no? Es decir, los estudiantes miran la disposición de las cartas, las 25 cartas, y dicen, ok, animal 1, ¿no? Entonces dan la posibilidad de que sus compañeros señalen una carta que ellos creen que es un animal. Pero poco a poco, cuando cogen confianza, los estudiantes pueden pedir a sus compañeros que señalen más de una carta, ¿no? Entonces, si dicen, por ejemplo, no sé, eh, ciudad 3, ¿no? Pues significa que hay 3 palabras que están conectadas con el concepto de ciudad. Entonces, los compañeros tienen que marcar esas 3 palabras. Es más arriesgado, ¿vale? Pero es una forma de ganar puntos más rápidamente. Ajá, pero no, por ejemplo, ciudad, yo digo ciudad 3 o tú dices Ujú. ciudad 3 como capitán. Yo es que como no veo las imágenes de las tarjetas, entonces no sé qué tipo de... Mira, aquí. por ejemplo, venga, a ver, Aquí eso. está mejor. Eso es, ¿no? Fijaos, la carta que solo ven los capitanes es esta, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Por ejemplo, yo soy el capitán del equipo rojo, Ajá. pues yo tendría que dar pistas a mis compañeros para que señalaran las cartas brazo, carta, serie, misil, banda, concierto, botón y Moscú, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, digo cuerpo uno, pues es que hay una carta Que está con relacionada con la palabra, con las partes del cuerpo. Vale, eso es. y supongo que no puedo decir, claro que está claro, ¿no? Es evidente que no puedo decir las palabras que están encima de la... No puedo decir las palabras que están en las tarjetas. Eso es las reglas, supongo, ¿no? Claro, Claro. tú no, no, Parece no una puedes decir tontería, claro. No brazo. puedo decir brazo, claro. Tengo que decir. Claro, no, pero es importante porque, no sé, por ejemplo, un capitán de un equipo podría hacer algo como esto, ¿no? Y podría Ajá. dar pistas. Entonces, hay que vigilar muy bien ese Vale, tipo de vale, vale, trampas, ¿no? vale, 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 vale. Pero, no sé, por ejemplo, yo podría jugármela, ¿no? Y decir, yo qué sé, Guerra Fría 2, ¿no? Ajá, claro, y automáticamente yo diría Moscú misil, ¿eh? Claro, ¿no? Es una forma pues tienes aquí 2, ¿no? Entonces, es otra forma también de asociar palabras, ¿no? Porque, bueno, además es más fácil recordar una palabra a partir de asociaciones, ¿no? Entonces, viene muy bien para el proceso de codificación y almacenamiento, pero también para el uso creativo, porque, o sea, tú puedes ir uno a uno, ¿no? Música, una, Netflix, una, ¿no? O tú puedes decir, no, voy a por todas Ajá, y buscar esas palabras para que tus compañeros puedan señalar más, ajá. ¿no? Pues Es sí, un juego que ya os es digo que chulo, además. chulo. Yo no lo conocía, José. He visto la caja, porque he visto la caja Ajá. esa, que la he visto antes en la diapositiva anterior, pero yo no he jugado a este juego, pero me gusta, me mola, mira. Pues este juego es otro de los que, a ver, Gracias. de nada. Lo podéis. Yo, por ejemplo, utilizaba mucho las cartas del propio juego, pero yo tenía mi mazo de cartas hechas en función de lo que decía antes, de lo que estudiábamos y las necesidades de nuestro currículum y lo que teníamos que aprender, pues yo me iba creando mi mazo de cartas, porque claro, por ejemplo, pues para un estudiante de un nivel bajo o intermedio, este tablero no solo es un infierno incomprensible, sino que además es poco significativo, ¿no? Yo para qué quiero aprender palabras como misil o no sé, ¿no? Pero bueno, que se puede jugar con tus propias cartas, incluso la carta que solo ven los capitanes, los códigos de colores, las podéis fabricar vosotros. Mira, Tampoco este, es este juego también, complicado. este juego también se podría digitalizar fácilmente en Genially, sin ningún problema. O sea, Ajá. lo único que tendrías, o sea, digitalizarías un tablero como ese que tú tienes ahí, o sea, lo que tenemos a la derecha, ese 5 por 5 cartas,
pues serían 5 por 5 grupos de imágenes con las imágenes que tú quisieras poner de esas, o sea, de esas palabras, ¿sí? Entonces, o sea, de campo tendrías que prepararte Claro. esos cuadros con esos textos, pero ya serían luego, tú irías haciendo clic, 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 clic y cambiaría el tablero. Clic, 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 clic y Ujú. tendrías un tablero nuevo. Lo que tendrías que fabricarte serían diferentes códigos como el que tienes ahí a la izquierda, o sea, la tarjeta de la carta, diferentes cartas de capitanes para indicar por equipos, ¿sí? Como, o no sé, supongo que por equipos, ¿sí? Pero sería fácilmente llevable a... Y si tienes una PDI en clase, una pizarra digital inteligente, una smartboard, flipa, ¿no? O sea, no sé, a mí eso de tener un tablero en una smartboard me parece genial, ¿sabes? O sea, y esto sería como un tablero, o sea, Claro. Luego puedes jugar, a ver, lo ideal es jugar por equipos, ¿no? Que es lo más interesante. Pero en una clase privada puedes jugarlo también, tú contra tu estudiante, ¿no? Es decir, a ver cuántas palabras acierta tu estudiante y cuántas palabras acierta después tú, ¿no? Es decir, una vez hace uno de capitán y luego el otro, ¿no? Y podéis jugar ahí también face to face sin ningún tipo de problema. Yo lo he hecho. Y obviamente es más divertido cuando este tipo de juegos lo haces en grupo, ¿no? Y compiten, claro. pero bueno, no sé. Pero bueno, a ver, jugar en pareja también tampoco está mal, Claro, ¿sabes? Yo qué sé, no, sí, no sé. sí. No, es un juego que es muy versátil y ya os digo que la idea de hoy con estos 4 juegos era presentaros no solo los juegos tal cual que podéis utilizar, sino mecánicas que luego podéis adaptar a vuestras necesidades. Entonces, Ajá. este es el último que traía. Voy a dejar ya de compartir. Muy bien. Bueno, pues yo voy a empezar a compartir yo, ¿sí? Y os voy a enseñar un par de cositas. Comparto toda una ventana. Una ventana. Compartir. Perdón. Bueno, esto es una actividad pensada para aprender léxico, memobulario, como la unión de memoria y vocabulario. Memobulario. El objetivo es recordar los elementos que había en la pizarra y acertar cuál es el que ha retirado el compañero. ¿Cómo jugar? Pues necesitamos lo mismo, ¿no? Necesitamos seleccionar qué imágenes vamos a utilizar, qué campo léxico estamos trabajando, buscar esas imágenes en páginas tipo PNG Win, PNG Win o ClipArts o estos sitios donde hay imágenes PNG, traerlas a nuestro Genially y vamos a ver la mecánica, ¿sí? Dice, colocamos un número de objetos en la pizarra y luego simplemente un alumno mira esos objetos, se da la vuelta, retiramos un objeto y el alumno tiene que decir cuál es el objeto que hemos retirado, que no tiene ninguna ciencia, pero es una forma de trabajar de una manera muy sencilla con palabras. Claro, esto en origen, esto está así, entonces en origen, cuando el alumno llega y abre el ejercicio, se encuentra una pizarra en blanco, yo aparto la caja negra y voy a llevar objetos que en este caso son objetos personales. Entonces llevaría estos objetos que yo quisiera trabajar, depende de la cantidad de input que quiera poner o ya lo vería, ¿no? Es como una especie de, no sé, de memory o de algo así, ¿no? Y vuelvo a tapar la caja. Entonces le daría un tiempo al alumno para que viera estos objetos. Ok, sí, ya los has visto, sí, sí, ya los sabes cuáles son, ok. Y el alumno está memorizando pasaporte. Espera, en serio, vamos a jugar, ¿ve? Vamos a simular que yo soy el estudiante. Voy a cerrar Venga, mis vale, ojos. Vale, yo venga. cierro mis ojos. Espera un Pero, momento pero, que pero mire tú, pero bien. míralo, Espera. tío, antes, claro. Eso, Sí. sí, sí. No, porque lo di antes, pero digo, espera, un ratito para memorizar. Vale. Claro, y se supone que el estudiante no, claro, no es José que sabe todas estas palabras que las domina, supongo, ¿sí? Entonces yo ahora pues escondería alguno de los objetos, ¿sí? Y simplemente al llevarlo aquí atrás, aquí a la carpeta de Top Secret, desaparece y ya no se ve. Y yo lo que hago para dificultar un poco la película es pues mover un poco los objetos. Y entonces ya les rompo un poco la... Venga, y ya el estudiante podría volver a mirar. Y ahora debería decirme qué objeto falta. Me la voy a jugar. Voy a decir que falta un zapato. Muy bien, José, muy Dios. bien. Claro, que estaba dentro de la maleta. Pues no, no era un zapato, era la cartera con la pasta. Bien. Pues esto es una cosa muy sencilla, pero bueno, pero veis, aquí no hay ninguna plantilla ni hay nada. Lo único que hago es colocar objetos y jugar con la posición de las capas. Esta capa grande tapa cosas y esta capa tapa una cosa, ¿sí? Y los objetos están más abajo que estas capas de imágenes. Y todos son arrastrables. ¿Veis? Que son elementos que se pueden arrastrar, que se pueden mover. Simplemente es eso. Os voy a enseñar otra cosita. Voy a ir a mi panel.
Yo quería enseñaros el juego. Os quería enseñar un juego que se llama, a ver si no, aquí está, el Crucial, que es un juego que hemos adaptado al nivel A1 para trabajar, pues, léxico de nivel A1. El léxico de nivel A1 de español, lo tenemos también en inglés, lo tenemos próximamente en francés, y pues se juega igual, ¿no? Tenemos un dado que se tira y la idea es como un poco la idea del Trivial Pursuit, pero aquí es como el Crucial, tienes que conseguir los quesitos, que en este caso pues son, aquí he sacado un uno, iría aquí, pues tendría que tirar directamente a prueba verde, iría a prueba verde, y aquí tengo una tirada aleatoria, pues no sé, como es el número que he sacado era el uno, número uno, esta es la palabra calefacción, pues yo tendría que hacer mímica para que los estudiantes adivinaran la palabra calefacción. Si yo quiero puedo ir cambiando de tarjeta, ¿sí? O puedo volver al tablero. Y así yo iría jugando y si veis, cuando yo salgo de cada una cuando salgo del tablero y miro las tarjetas, ahora, esto es una pregunta, claro, no es solo, el juego está pensado para la interacción oral, muchos tipos de interacción, no solo la palabra concreta, esto es una pregunta en la que el alumno tendría que responder, ¿por dónde sale el sol? Pues por el este, ¿no? ¿Por dónde se pone el sol? Por el oeste. Solo se hace una pregunta. ¿Sí? Aquí yo voy a trabajar un contenido gramatical más concreto, pero más pequeñito, por ejemplo. Puedes preguntarle ahora a tu compañero lo que yo espero, la producción que yo espero del alumno es ¿qué hora es? Esa es la producción que yo espero, ¿ok? Entonces, está pensado para trabajar al nivel de A1 y contenidos léxicos y gramaticales del nivel A1. Entonces, en la parte de este tipo de, perdón, vamos a ver, este tipo de pruebas, que son las pruebas de tiempo, por ejemplo, cosas que se hacen con amigos, pues tienes que trabajar ese campo léxico, ¿no? De actividades que puedes hacer con amigos. Esa sería una opción, ¿sí? Si hago otra tirada aleatoria, por ejemplo, cosas que hay en Andalucía, ¿no? Cosas que compras en un supermercado, la ropa de tu compañero de la derecha. O sea, son ejercicios que me permiten trabajar el léxico de manera pues, lúdica, de manera divertida, sin listas de palabras, yo qué sé, ¿no? De una forma que el alumno se lo pasa bien. Entonces, bueno, pues ese es un juego que hemos creado en Didactiland y que lo tenemos a la venta. Y pues en la página web podéis encontrarlo. ¿Qué más? Yo aprovecho, José, para hacer la publicidad, sí. Sí, sí, que hace tiempo que no hacemos Hace publicidad. tiempo que no hacemos publicidad. Y otra cosa, yo también os quería enseñar otro juego que tenemos también, que también hemos creado en Didactiland, que es el Mileurista. Y este Mileurista, este juego, con este vamos a cerrar, este juego no es un juego para trabajar el léxico, este es un juego para trabajar, digamos, con textos, o sea, para desarrollar la comunicación y para intentar hacer como pequeño, en cada casilla se supone que es como una especie de juego de rol, a ver, entre comillas, ¿sí? Entonces cada alumno cogería una ficha de estas y sería su ficha representativa. Aquí tenemos un dado que tira, y entonces yo qué sé, pues bueno, sale el uno de nuevo, pues voy aquí, le doy a la lupa, lo veo, peluquería, reserva cita por teléfono, 15 euros. Bueno, pues el alumno tendría que representar este diálogo con el profesor, ¿sí? Y el alumno tomaría el alumno tomaría el rol del personaje principal, protagonista, y el profesor pues tomaría el rol de los personajes externos que no son él, cualquier persona que no fuera él con quien se desarrollara la interacción. Es una opción de juego. La otra opción de juego es que los alumnos jueguen en pareja y desarrollen las interacciones entre ellos. Entonces, yo qué sé, hay diferentes interacciones, ¿sí? Tienes que ir a comprar pañales en la farmacia. El niño todavía no pide pipí ni caca, compra pañales en la farmacia. Pues tienes que representar este diálogo en la farmacia. Son diálogos que están basados de nuevo en el nivel A1 y el objetivo del juego final, porque claro, el juego, más allá del hecho de expresarse y llegar al final del tablero, en cada una de las casillas se produce un ingreso o un gasto y el objetivo final es sobrevivir con 1.000 euros en España. A un mes, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de llegar al final del mes, porque empezamos el día lunes 1 y acabamos el miércoles 31, si eres capaz de llegar al final del tablero con
un solo euro en el bolsillo, has sobrevivido. Si antes de llegar al final has perdido todo tu dinero, pues ya se supone que has perdido. Puedes seguir jugando, podemos seguir jugando, ya depende de las reglas que establezcamos en el juego, ¿sí? Pero es un juego que digo que está pensado para promover ese tipo de interacciones y claro, basadas en contextos como, yo qué sé, comprar tickets para el cine, ir a comprar carne, comprar un helado, yo qué sé, te ponen una multa, vas al hospital, compras comida a distancia, ¿no? Pues este tipo de cosas. Y bueno, pues también lo tenemos a la venta, Ese está guay en porque parece que Didactyland. es serio, un juego de tablero simple, de avanzar y hacer lo que te toque, pero tiene una cosa que me gusta mucho que es tú tienes 1.000 euros, ¿no? Y claro, ese dinero se va gastando, entonces creo que tiene un plus que no tienen los juegos de tablero tradicional, que es esa presión del dinero, ¿no? Claro, tiene ese componente que es externo y también, de alguna forma, tiene el componente de denuncia, quiero decir, Mm. porque vivir con 1.000 euros en España, que es, no voy a decir que sea lo normal, pero es un sueldo bastante, o sea, 1.000 euros es más o menos con lo que la gente, yo no sé, a lo mejor si me veo un madrileño va a decir, con 1.000 euros vivís en Cádiz, sois unos miserables, pero aquí la Y con gente, menos. incluso con menos. Entonces, esa realidad, la de sobrevivir con 1.000 euros a un mes, se puede dar de la misma forma en Inglaterra, en Londres, con 1.000 pounds, yo que sé, siempre hay como una cifra mínima que te permite Mm. casi casi llegar a final de mes. Pues es un componente extra que transversalmente me permite denunciar la carestía en la que vivimos, por un lado. También me permite introducir contenidos económicos que parece una estupidez, pero yo cuando presenté este juego, a ver, no parece una estupidez, no parece una estupidez, perdón, perdón por haber dicho eso. Yo cuando presenté este juego, en su día, muchos economistas que daban clases de economía vinieron para interesarse por el juego para llevarlos a sus clases de economía en secundaria en España. Yo flipé, o sea, porque yo decía, hostias, no puede ser, pero es que no. No, porque Claro. aquí hay conceptos que no sé qué, que tú te crees. Pero no, me decía, pero no es eso, por ejemplo. Un chico de secundaria hoy en día que necesita dirigirse a un policía o que necesita hablar con una persona para comprar unos billetes, quizás no tiene las habilidades lingüísticas necesarias para hacerlo. A mí me sorprendió. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar, claro, porque yo soy profesor de Mm. extranjeros. Entonces, yo no tengo esa experiencia de ver esas carestías comunicativas, ¿no? De que una persona no tenga las habilidades lingüísticas necesarias para conseguir desarrollar con éxito una comunicación con un policía. Que se supone que debe ser que tú hablas con él y consigues tu objetivo. ¿Sabes qué te digo? Claro. No hablas con él y acabas en la comisaría, ni hablas con él y te pega con la porra. ¿Sabes qué te digo? O sea, el objetivo es conseguir tu objetivo. Entonces, no, me sorprendió en ese sentido, como que era un juego que profesores querían utilizarlo no para una clase de L, sino para una clase de Sí, economía en secundaria. Claro, entonces, claro, en ese sentido a mí ya me dio la posibilidad de ver que el juego, de que esa mecánica de tablero se podía adaptar a muchas cosas y ya depende también de qué yo ponga en cada casilla. O sea, de qué contenido yo quiero trabajar específico, más allá de... Aquí es un poco buscando la situación y ese contexto económico, pero puedo buscar otras ideas y explotarlas de otra forma, no económicas, con puntos de vida, con puntos de sí. energía, con puntos de comida, con puntos de cansancio, yo qué sé, y darle otra jugabilidad. Y bueno, pues nada, ese era mi aporte Perfecto. Pues mira, al- el próximo día, Sergio, ya que hemos terminado con este juego, podríamos hablar de juegos narrativos. Ajá. Ok, Juegos más, el no próximo solo de día palabras, sino de pues, contar historias, interactuar, ¿no? Que permiten más trabajar la expresión oral. nos apuntamos eso de juegos narrativos como para un próximo programa y también Mm. salió antes otra idea para un próximo programa. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? Sí, los juegos mecánicas como de calentamiento, ¿no? Romper el Ah, es verdad, es verdad. hielo, eso es. Ahí está el Ese tío. también. Ahí está el tío. Tenemos Vale, dos. ya tenemos dos, que luego así ya no hay que pensar, no hay que perder el tiempo en pensar sobre qué va el programa, solo perdemos el tiempo en pensar de qué vamos a hablar concretamente. Eso es más interesante que estar ahí, no, va esto sobre lo otro. Vale. Y creo que Genial. somos unos cracks. 59 minutos 24 segundos llevamos ahora mismo, según me dice a mí el programa de grabación. Perfecto, pues Con nada. esto nos despedimos hasta la próxima semana. Vuelvo a recordaros que os suscribáis y que la próxima semana estaremos aquí. Y nada, que es un placer estar aquí. Hasta luego, nos vemos con los ojos. Bye bye. Eso es. Pa' acá, pa' Hasta el acá. próximo jueves. Chao. Hasta luego.